corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom a todas familias, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio. Hoy reuniéndonos nuevamente para compartir con todos ustedes de este libro de los Salmos en estos inicios de Shabbat, donde
Estudiamos este verso a verso de los escritos poéticos, entre ellos este libro de los Salmos que está entre la poesía bíblica. Y hoy continuando con el capítulo 74 de este libro. Así que los invito a que juntos estudiemos y compartamos de una noche más de reflexión, de aprendizaje, de enseñanza del Señor para nuestras vidas a través de su palabra. Así que oremos y demos inicio en esta noche a la enseñanza de hoy. Padre bueno, Rey misericordioso, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos honra y gloria, Señor, porque nuevamente nos das este privilegio, esta oportunidad de congregarnos, Señor, y de compartir un tiempo más, Señor, de estudio de tu palabra. Gracias, buen Dios, porque en medio de los afanes de este mundo, Señor, nos permites encontrar en el Shabbat un tiempo de tranquilidad, de paz, de reposo, Señor. Gracias, buen Dios, porque también en tu palabra hay descanso, Señor. Hay la renovación de nuestras fuerzas, Señor, para seguir en esta vida, Padre. Gracias, Rey, te doy por mis hermanos, por su disposición, por su entrega, por el amor que te profesan, Señor, que los ha mantenido firmes hasta este día, Señor. Gracias te doy por darnos este gran regalo que es tu palabra, Señor, el poder amarla, entenderla, Señor, compartirla, Padre. Gracias, buen Dios, porque te has revelado en nuestras vidas, Señor, sin nosotros merecerlo. Es por eso que en esta noche, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, con corazones dispuestos, humildes, sencillos, para que seas tú hablando a nosotros, Señor, para que seas tú tocando nuestras vidas, Señor, y las transformes, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. Hoy te agradezco, Señor, porque de entre tanta gente, Señor, nos viste con misericordia y nos llamaste a servirte, Padre. Gracias, buen Dios, porque eres fiel, Señor, eres bueno, eres amor, Señor, eres misericordioso. Y hoy nos acercamos a ti confiadamente para reconocer tu nombre, Señor, para confesar que no hay nadie más como tú, Señor, que eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Bendícenos en esta noche con tu palabra, alúmbranos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Te agradezco, Padre, por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, familia, capítulo 74 del libro de los Salmos. Dice mm, Masquil de Asaf. Bueno, operación a Elohim en contra del enemigo. Y dice Masquil de Asaf, que es un tipo de cántico, en especial un poema. Y dice el capítulo 74 del libro de los Salmos, ¿por qué, oh Elohim, nos has desechado para siempre? Y arranca este salmo con una pregunta, como ya hemos visto otros similares, no de Asaf, sino de David, donde David pregunta el por qué ha sido abandonado en medio de las pruebas de sus perseguidores por parte de Dios, ¿no? Pregunta a Dios, Señor, ¿por qué me has abandonado? El contexto de este salmo es particular porque es escrito cuando viene la invasión de Babilonia a Jerusalén. Así que en esa narrativa de Segunda de Crónicas 22, 24, por ahí, es donde se menciona la llegada de los babilonios y la destrucción completa de Jerusalén, es que se escribe este salmo. Y es por eso que Asaf, el salmista, dice, ¿por qué, oh Dios Señor, nos has desechado para siempre? Y es entendible que el salmista escriba esto cuando estaba pasando por unas circunstancias difíciles donde el lugar que el Eterno había escogido para morar, el pueblo, la tierra, la nación que el Señor había escogido para dar como heredad a la descendencia de Abraham, se estaba viendo en apuros por causa de sus enemigos.
en especial de los babilonios. Recordemos que Israel se había dividido en dos partes por causa de Salomón y en tiempos de Jeroboam y Roboam su hijo, el reino de Israel se parte en dos. Y en la parte sur, Jerusalén como capital queda de este reino del sur y solamente Judá y algo de Benjamín y bueno, de los que quedaron, de los de Leví, permanecen allí. Pero las demás o las otras 10 tribus son llevadas por Jeroboam al norte. Esto lo hemos estudiado bastante y entendemos este contexto. Pero a lo largo del tiempo pasan muchos años desde ese rompimiento de Israel como nación hasta el momento en el que son llevados cautivos tanto Israel en el norte, o sea, las 10 tribus, por medio de los asirios, e Israel en el sur, Judá, por medio de los babilonios. Son primero los asirios los que vienen y se llevan a Israel en el norte, tanto así que el Señor dice que no teniendo escarmiento, Judá, al ver a su hermano, a Israel o a Efraín, que es otro término que se usa para Israel en el norte, de haberlos visto con el castigo que el Señor los había reprendido, que era que vinieran los asirios y se los llevaran cautivos, mm, no le bastó esto para seguir también en sus perversiones, en su maldad. Así que no solamente Israel en el norte se dañó, se corrompió, fue en pos de otros dioses, cometió idolatría, algo que el Señor castiga muy fuertemente en sus palabras, en sus mandamientos, eh, sino que Judá también cayó en lo mismo. Judá también mm, cometió idolatría y aún peor si se quiere, aunque pues idolatría es idolatría o cualquier pecado es igual de repugnante para Dios o mal visto por él. eh, ahí había un punto eh, puntual, había un punto clave en todo esto y es que Judá en el sur tenía a Jerusalén como ciudad principal y tenía allí el templo todavía en pie. Así que, aunque en el norte se cometía idolatría y estaba mal porque pues también eran pueblo de Israel, eran hijos de Abraham, mm, en el sur, teniendo el sacerdocio, teniendo el templo, teniendo todos estos, digamos que instrumentos de culto al Señor, sucedió que se pervirtieron también. Así que, digamos que en ese orden de ideas, aunque el pecado termina siendo el mismo, idolatría, podríamos decir que moralmente o por, ¿cómo se diría? Bueno, usemos ese término, moralmente era más responsable, si se quiere, Judá que el propio Efraín. Aunque todos conocían del Señor, aunque todos sabían que la idolatría estaba mal, Judá tenía una responsabilidad y era de permanecer, pues mantenían el templo, mantenían los sacrificios, mantenían el sacerdocio por medio de los levitas que ministraban en Jerusalén. Así que, dicho esto, resulta ser un castigo un tanto, digamos que más severo. Digo más severo, ¿por qué? Porque si bien es cierto, los asirios vienen y destruyen Samaria y se llevan cautivos a Israel en el norte, a todas las 10 tribus que están en el norte se las llevan cautivos y traen, cautivas, perdón, y traen extranjeros a morar allí. Judá es arrasado por Babilonia y queda literalmente en ruinas. O sea, el templo, sabemos, fue destruido, quedó reducido a nada y todos en Jerusalén, en sus alrededores, todo Judá fue llevado cautivo, o en su gran mayoría, ¿no? Fueron llevados cautivos. Los que quedaron ya era gente muy, muy pobre, que para los babilonios, pues no les causaría ningún problema porque todos los líderes, la gente de renombre, la gente intelectual, entre ellos personajes como Daniel mm, o algunos de los profetas que estuvieron en aquel momento fueron llevados cautivos, entonces eh, para Nabucodonosor y para Babilonia no era problema dejar.
el rastrojo, digámoslo así, de personas que no iban a levantarse en contra de Babilonia. Entonces, dicho esto, la reprensión para Judá fue un tanto más fuerte, teniendo esas premisas eh, en cuenta, ¿no? Así que la queja o la pregunta o el reclamo que hace aquí Asaf en este contexto es, Señor, ¿por qué nos has desechado para siempre? Y es ver que el lugar de adoración, el templo, estaba siendo destruido, un lugar en el que el Señor dijo, esta será mi casa y será llamada casa de oración para todos los pueblos, un lugar que era impresionante, que era muy hermoso, que representaba el culto al Dios de Israel, estaba siendo arrasado, acabado, destruido, y toda la ciudad y todo lo que era Judá estaba siendo pisoteado por sus enemigos. Entonces ve el salmista esto y dice, nos desechaste para siempre. O sea, ahí es donde es el punto de estás acabado, arruinado, llevado, y ya no ves esperanza más que decir, fui desechado, me desechaste, quitaste tus ojos, tu mirada de sobre nosotros, dice el salmista. ¿Por qué? Sigamos aquí en el versículo 1, parte B. Dice, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Y Israel es el redil del Señor, es mm, la oveja de su rebaño. Y dice aquí, ¿por qué lo has hecho, Señor? ¿Por qué te has eh, eh, ido en contra? Porque tu furor ha estado en contra de las ovejas de tu prado. ¿Por qué, Señor, eh, nos desechas de tal manera? Israel sin pastor es como, en la literalidad del asunto, como una abeja sin quien le guíe. ¿Qué pasa cuando no hay quien cuide de las ovejas? Están a expensas de los depredadores. En este caso vino Babilonia como un depredador, como un lobo feroz, y arrasó con todo Jerusalén, con todo Judá. Acuérdate, verso 2 dice, de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. Y es muy común de que los salmistas eh, hagan remembranza al tiempo en el que el Señor escogió a su pueblo Israel. Y si bien es cierto, lo hace en nombre de Abraham, lo hace en nombre de el patriarca que tuvo fe en creer en que Dios era el Dios verdadero. eh, Israel como nación nace eh, del rescate o de la salida gloriosa de Egipto. Así que aquí la recordación que hace el salmista a Dios es, tú adquiriste a tu congregación, a tu pueblo, que eh, hace referencia a la familia de Abraham, ¿no? Esos llamados fuera desde tiempos antiguos. O sea, el Señor no se le ocurrió de un día para otro eh, escoger su pueblo. Lo hizo con un plan completo y perfecto, del cual el salmista dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué está pasando con esto, Señor? Dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste de tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Y aquí le dice al Señor, tú escogiste este lugar. ¿Sí? Si bien David pone a Jerusalén como capital, es Dios el que permite que el monte de Sión, que Jerusalén, sea el lugar de la habitación de Dios. Y esto de la habitación de Dios es un decir, porque pues bien se lo dijo el Señor a David, los cielos de los cielos no me pueden contener. ¿Qué me vas a hacer tú una habitación, una casa con cuatro paredes para encerrarme ahí? No, no, no es lógico. No entro yo ahí, le dijo el Señor a David, en las palabras que se les menciona.
pero fue Dios el que escogió aquel lugar. Entonces el salmista le recuerda a Dios y le dice, tú escogiste esto, no fue el hombre, no fue nadie más, sino tú. Tú pusiste tus ojos sobre este lugar y ¿por qué lo has desechado? Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Y si recordamos la destrucción del templo eh, de Jerusalén, del primer templo, del templo construido por Salomón, pues fue algo tremendo, ¿no? Fue una destrucción completa. Quedó eso arruinado, quedó eso como para no volverse a levantar. Y si bien es cierto, luego del cautiverio y del exilio regresan y se reedifica Jerusalén, no es el mismo, y con respecto al templo, no viene a ser el mismo, el que edifican Zorobabel, Esdras, Nehemías y estos hombres, que el que hizo Salomón. O sea, el esplendor y la gloria del lugar que hizo Salomón fue tremendo y no se comparaba con el segundo templo. Entonces, mm, le dice, nuestros enemigos han hecho mal en el santuario. Y esto implicaba también el tema de cometer idolatría y de comentar cosas impuras, de poner en aquel lugar, porque una conquista babilónica no solamente representaba el hecho de llevarse a los presos o de destruir lugares, sino también de asentar ahí, eh, digamos que sus dioses, su propia cultura. Y esto implicaba que un lugar que había sido eh, destinado para la adoración a Dios, para el servicio al Dios de Israel, había sido pisoteado por los enemigos y puesto en aquel lugar en vez del Dios de Israel, dioses extraños. Entonces, era un dolor tremendo eh, por el que pasaron eh, Judá en aquel entonces por causa del imperio babilónico. Y obviamente todo esto tiene que ver con la desobediencia y la reprensión que el Señor vino a traer sobre Judá por sus prácticas, ¿no? O sea, el Señor no dijo de la noche a la mañana, se me antoja mandar destruir el templo y mandar a destruir a Judá y llevarme los cautivos, porque sí, no. El Señor lo hace por causa de la desobediencia de su propio pueblo. Esto en términos bíblicos se traduce como maldiciones a la desobediencia de la ley de Dios. Versículo 4. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Y en el lugar en el que había sido escogido para alabar al Señor, dice, allí tus enemigos vociferan. Esto es como gruñir, como rugir, como con mm, sonido de batalla, de guerra, de destrucción. Ahora, un lugar en el que sonaban arpas, cánticos a Dios, ahora solamente se escuchaban sonidos de guerra, de destrucción. Y dice, ya han puesto sus divisas por señales, esto es sus banderas, sus estandartes, sus, lo que representaba el imperio babilónico. Entre eso también sus propios dioses. Entonces esto era algo que para el salmista y para eh, Judá propiamente, para Israel en aquel entonces, era algo tremendo, ¿no? Algo que cualquiera de nosotros si hubiese estado allí, se habría lamentado grandemente por la destrucción tan fuerte que hubo en aquel lugar, ¿no? De pasar de ser la morada de la gloria del Señor, de donde la presencia del Señor habitaba, en un lugar eh, escogido por él, haber sido una desolación y haber sido pisoteado por sus enemigos. Verso 5. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrantado todas tus entalladuras. Entonces dice, es como cuando se mete alguien con una hacha afilada en un bosque lleno de árboles. Así.
que pretendería que el personaje con hacha, pues cortar cuanto árbol encuentre, cuanta rama vea, cortarla. Dice, así han hecho nuestros enemigos y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Cogieron el templo y era un lugar mm, que había sido construido con mucho lujo. Salomón no escatimó en cuanto a la riqueza que puso en la obra del templo, del santuario en Jerusalén, que cuando vienen los babilonios ellos empiezan incluso a, a quitar de las piedras, las cosas incrustadas en piedras, en oro, en metales preciosos, mejor dicho, hasta con picas ahí a mirar hasta lo último que pudiesen saquear de aquel lugar que había sido una vez hecho para la adoración a Dios. Entonces dice, con hachas y martillos han quebrantado tus entalladuras, han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Elohim en la tierra. Y esto fue parte de la destrucción, el haber quemado aquel lugar para que se redujese hasta las cenizas. Y dice, y han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo por tierra. Lo han destruido por completo. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Y esta palabra es muy, digamos que, pos, babilónica, aunque bueno, incluso algunos, he escuchado que algunos dicen que incluso antes de la deportación a Babilonia ya se estaban viendo lugares como las sinagogas para la reunión del culto a Dios, no solamente en el templo, sino también se reunían ahí para leer las escrituras, para aprender. Y aunque esto, digamos que surge con mucha más fuerza después del exilio en Babilonia, pues al ya no haber templo, entonces, ¿dónde buscamos a Dios? ¿Qué hacemos con todo el culto, lo que debemos hacer, las oraciones, las cosas que debemos hacer con respecto al culto a Dios? Es que aparecen en la historia estos lugares llamados sinagogas, unos lugares de reunión eh, que no reemplazan el templo, pero que cumplen una función, digamos que destacable, porque no había un lugar fijo de adoración, que era el templo. Entonces, al no haberlo, pues se levantan este tipo de lugares. Esto hoy en día sigue funcionando de la misma manera. El propósito de la sinagoga eh, era ese, en la reunión en torno a la Torá, en torno a los profetas, en torno a la palabra de Dios para buscarle mientras se pudiera, ¿no? Porque no había templo, porque no había lugar específico o principal de adoración. Entonces el judío no dice, bueno, ya que se quitó esto, entonces ya no lo vamos a orar, ya no lo vamos a hacer nada, ya no lo vamos a reunir. Con el propósito de mantener la fe, digamos que avivada, se mantienen se preparan estos lugares. Pero dice, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. O sea que incluso los lugares que ya estaban designados para también la lectura de la escritura y todo esto habían sido destruidos, ¿no? Como les digo, algunos dicen que probablemente no solamente después del cautiverio en Babilonia nacen las sinagogas, sino incluso mucho antes un poco antes de que vinieran los babilonios ya había esta figura. Verso 9 dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Y esto es de reflexionar un poco porque Israel no tuvo un profeta, no tuvo dos profetas, no tuvo tres, tuvo muchos profetas. ¿Qué misión cumplían? Ir y llevar un mensaje de arrepiéntanse y vuélvanse de su mal caminar, de su mal proceder. Esa fue la función de los profetas que se levantaron para anunciar que si el pueblo no se arrepentía, que si Israel
no se volvía de todo su corazón al Señor y cambiaba su manera de proceder, el Eterno iba a entrar con mano fuerte a destruirlos. Así que el Eterno envía a profetas como Isaías, como Jeremías, aunque esos ya son ahí como mm, cercanos a la deportación, pero mandó eh, muchos otros profetas antes, ¿no? Amós, Abdías, eh, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, envió muchos profetas, ¿sí? Todos estos libros que hay en la escritura acerca de los profetas fueron hombres que se levantaron con el propósito de reconvenir a Israel para que se volviese de su mal proceder. Y aquí ya el mismo salmista dice, ya no vemos señales ni hay más profetas. O sea, ahí sí ya, cuando la voz del Señor eh, se apaga y deja de sonar, es porque ya viene el juicio. Mientras tanto, hay voces que como la de Juan dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, citando el profeta Isaías. Prepara el camino al Señor, enderezad las sendas, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, lo alto sea bajado, lo bajo sea alzado, porque es la preparación para que venga el Señor. Pero hubo muchas oportunidades para que Israel se volviese de todo su corazón. Si no estoy mal, pasaron como 300 años entre que hubo el partimiento de, de Israel en dos, hasta que vino Babilonia y se los llevó. Así que no fue como que se partió Israel en dos y al siguiente año el Señor dijo, no, los acabo a todos. No, les dio muchas oportunidades, tanto así que pasaron muchos reyes, tanto en el norte como en el sur. Entonces, esto quiere decir que la longanimidad del Señor es verdadera. O sea, Él es un Dios tardo para la ira y grande misericordia. Pero cuando ya viene la ira del Señor y la misericordia se agota, no porque sus misericordias se agoten, sino porque llega un colmo la paciencia del Señor que ya es momento de juzgar. Y en ese punto el Señor terminó, se cansó de la desobediencia del pueblo, de su idolatría, de las inmundicias que cometían, incluso en el lugar que había sido designado para adorar a Dios, que era el templo, se cometían aberraciones, se cometían cultos idolátricos. Dice por ahí un profeta que se endechaba a Tamuz, creo que lo mencionas Jeremías, se hacían cosas que dices tú, pero en el templo del Señor, cometiendo la tría así. Pues claro, el Señor llegó hasta un tope en el que dijo, no más, y envió a Babilonia y acabó con todo. Entonces ya dice, no hay más señales, ya no hay más profetas, no hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Ya no nos dice nadie y esto cuándo va a terminar. Verso 10. ¿Hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Y una pregunta normal, sí, pero que si uno sabe que la ha embarrado, pues es un tanto descarada, digámoslo de alguna manera. Pero es natural que en medio del apuro la respuesta sea, Señor, ¿hasta cuándo me va a pasar esto? Señor, ya es suficiente. Y no fue suficiente con que viniera Babilonia y arrasara, porque habría podido venir Babilonia, destruir todo y no llevarse nada cautivo, dejarlos a todos ahí. Y que tuvieran, digamos, la oportunidad de reconstruir eso pronto, pero no. Vinieron los babilonios, arrasaron con todo y aparte se llevaron cautivos a Judá, donde duraron 70 años. 70 años en una tierra extranjera, ¿no? En la que dice el Salmo, ¿cuál es? Como el 120, como el 122, como el 100. Por ahí uno de esos que dice que en los ríos de Babilonia nos sentábamos y recordábamos a Jerusalén y todo esto, ¿no? Mm, Tanto así que ese salmo creo que es el mismo que dice, eh, recordando la destrucción de los babilonios, creo que es el que dice que
Dichoso el que tomare tus hijos también y los estrellaré contra la piedra, que es un salmo bien extraño. Pues no extraño, como bien salvaje, pero lo recuerdo es porque esto fue parte de lo que Babilonia hizo cuando vino a destruir a Jerusalén, cuando vino a destruir a Judá. La, el genocidio que vivió ahí fue bárbaro y bárbaro en todo sentido. Bárbaro de mucha gente murió y bárbaro de las prácticas que cometieron. Si el salmista menciona el de estrellar los hijos contra las paredes, fue porque esta fue una de las maneras en la que los babilonios destruyeron y acabaron con mucha población, con mucha gente en su conquista a Judá. Y a los bebés lo hacían de esa manera, los estrellaban contra las paredes y de esa manera los mataban. Y es lógico ver que en medio de esa prueba, pues se pregunte, o luego de haber pasado ese momento, se pregunte un salmista como Asaf y diga, Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? ¿Nos afrentará el angustiador? ¿Estará encima de nosotros? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Mm, ¿Por qué te retraes de tu mano? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no haces algo, Señor? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Esto lo veo como que el Señor, cuando está a favor de su pueblo, está con su mano extendida, con su rostro a favor, ¿sí? Pero cuando el Señor está en contra de su pueblo, pues esconde su rostro, retrae su mano, incluso dice la esconde en su seno, es, no sé, es como ver al Señor cruzado de brazos, mirando cómo es destruido su pueblo y no hace nada. Y el salmista dice, Señor, ¿hasta cuándo va a pasar esto? La reprensión Dios sabe hasta dónde la lleva, hasta dónde la permite, y fueron 70 años, que fue lo necesario, ¿no? De hecho, la escritura menciona que por causa de Israel no haber dejado descansar la tierra durante los años de Shabbat de la tierra, esos años que cada 7 años se repiten y que es necesario dejar reposar la tierra, dice la escritura que por cada año que no dejaron reposar la tierra durante el periodo que habitó Israel ahí, sin cumplir este precepto, este mandamiento, pues el Señor los echó de la tierra para que la tierra descansara los años que no la habían dejado reposar. Dice el verso 12, pero Elohim es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. Todo esto, a manera poética, es una forma del salmista expresar quién es el Dios que ha escondido su rostro por causa de la desobediencia, que ha guardado su diestra entre su seno, que la ha cortado para no salvar al pueblo, pero que reconoce el salmista que su poder es grande, o sea que él podría con solamente el chasquido del dedo, suena muy película eh, y ciencia ficción, pero solamente con eso eh, lograría destruir a sus enemigos y hacer que su pueblo renaciese otra vez. Por eso el salmista dice, pero Elohim es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra, y ya lo había hecho con Egipto, ¿no? Los había librado y con muchas otras naciones. Dividiste el mar con tu poder, está recordando Dios, pero si tú eres el poderoso que echó a la mar los carros del faraón, ¿por qué nos estás dejando en vergüenza? ¿Por qué esto pasó? ¿No? Y es una reflexión que uno debe hacer, porque cuando uno está pasando por la inmunda, uno dice, Señor, pero si tú eres el que una vez también me rescató, pero uno debería también revisar y decir, bueno, ¿por qué está pasando esto en este momento en mi vida? Y el Señor no responde como si lo hizo en otros momentos. Hay que preguntarse eso. Aquí tiene mucho sentido que el Señor estuviese actuando de esta manera contra su pueblo por causa de su pecado y de que era necesario corregirlo. Pero el salmista dice, pero tú no eres el mismo Señor que
abriste el mar en dos, que has enviado salvación en otras ocasiones, que quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Dice que magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores eh, del desierto, ¿sí? Y esto eh, hará referencia a algún ser o pues nadie ha visto al Leviatán, pero puede ser una referencia a un ser que habita en el mar y que es inmensamente poderoso, del cual aparece, creo que esta referencia al Leviatán aparece en Job, en Salmos y en Isaías. Son tres lugares donde se menciona. Job lo menciona, Job 41:1, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que la eches en su lengua? Esto se lo dice el Señor a Job cuando luego de todo lo que Job le pregunta, le reclama, el Señor le dice, ahora yo te voy a preguntar. Cíñete los lomos como un hombre valiente y yo te voy a preguntar lo siguiente. Y le pregunta al Señor, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que la eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfios su quijada? Esto es algo que el Señor le responde a Job. Job también es un libro que entra entre la entre los libros poéticos o los escritos, los que tienen que ver mm, con digamos que una forma literaria de escritura en particular. Así que, como les digo, no propiamente puede que exista como puede que no, o sea, no puedo yo aseverarlo, pero sí el hecho de que la referencia aquí es a algo tan poderoso, de lo cual Dios es capaz de controlar, que el hombre no puede hacerlo. A Job le pregunta y le dice, ¿tú lo podrías hacer? En el Salmo 104:26 dice, allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él, hablando del océano, del mar. Y también lo menciona el profeta Isaías en el 27:1, donde dice, en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, si existe o no, pues se los dejo de tarea para que lo investiguen a ver si existe o vayan y se echen una nadadita por allá al fondo del mar. Miren si el Leviatán existe. El hecho es que como figura eh, poética y como alusiva a algo tan poderoso de lo cual Dios tiene control y que el hombre no puede, por más de que quisiera, es como el concepto. mm, Le está diciendo aquí el salmista, Señor, pero si tú puedes controlar lo que el hombre no puede. Tú lo puedes hacer. ¿Cómo qué? Como abrir la fuente y el río, secar ríos impetuosos. O sea, el hombre no puede hacer que un río impetuoso, caudaloso, se seque de la noche a la mañana. ¿Sí? Ah, usted dirá, no, pues si el hombre hace una represa y lo, y lo y lo seca, en realidad no lo seca, limita su cauce, pero igual tiene que botarlo por algún otro lado. Pero cosas como lo que hizo Dios, separar el mar o frenar el Jordán para que el pueblo pasara, ¿no? El río Jordán se detuvo eh, y el pueblo pasó en seco. El río Jordán no se partió. El mar rojo, el Yamsú, cuando ellos salen de Egipto, se parte en dos. El pueblo pasa por el medio. ¿Qué pasa con el Jordán? Pues la corriente se detuvo. Y la corriente que venía de la parte norte del Jordán quedó quieta, como en una pared, como si chocase con algo y el pueblo ahí pasó. Entonces, lo que dice el salmista es, Señor, tú puedes hacer lo imposible. ¿No puedes salvar a tu pueblo? ¿No nos puedes echar una manito? Pero el Señor ya en su juicio lo había dicho, no más, no la voy más con ustedes, rebeldes,
y era necesario juzgarlos de esa manera. Pero el salmista reconoce que Dios es poderoso y que el Dios que está haciendo esto es el mismo que ha hecho grandes proezas. Dice, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú los creaste, Señor. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste por más de que el hombre quiera, puje, haga lo que sea, pues haz que pueda hacer llover o, o traer un verano muy intenso o un invierno muy frío, ¿sí? O hacer que en la primavera florezcan los árboles, las flores, o que en el otoño se marchiten y caigan. Eso no lo puede hacer el hombre, lo hace Dios. Él fue el que estableció esas leyes, ¿no? El hombre quiere tratar de- de lograr este tipo de cuestiones con, con máquinas, con tecnología, pero hay cosas que son imposibles o por lo menos muy difíciles de replicar de lo que el Señor Todopoderoso, nuestro Dios Creador, ha hecho. Hoy en día, pues sí, el hombre ha llegado a unos límites muy, muy, muy tremendos, ¿no? Como hacer el tema del sembradío de nubes en desiertos, ¿sí? Mm, Han hecho llover en lugares áridos completamente donde eso, para que llueva, eso no es imposible o muy, muy poco probable, muy difícil. Lo han hecho, pero se ha descontrolado. Alguna vez hace poco, unos meses atrás, recuerdo una noticia, fue creo que en los Emiratos Árabes o por allí en algún lugar de estos donde es más tierra que personas, más arena y temperaturas muy altas y lugares donde es muy poco, las precipitaciones son muy poco probables. Con la tecnología lograron, creo que le llaman así como sembrar nubes o una cuestión así, y hacer llover, pero se les salió de control tanto así que se empezaron a inundar en las carreteras, los centros comerciales, todo, porque pues un lugar donde nunca llueve, pues tú no estás pensando en hacer alcantarillado y lugares para, em, o formas de desviar el agua o evitar este tipo de cuestiones. Entonces se pusieron a inventar hacer eso, llovió y inundaron muchas cosas. Entonces, algo que por naturaleza, por creación de Dios, de su palabra, eh, el Señor hizo y que llega un punto en el que la limitación del hombre se queda en ser creación y no creador, ¿no? Aunque hacemos muchas cosas y tenemos muchas facultades que Dios nos entregó, muchas aún son limitantes con respecto a la deidad, a la eternidad, al poder inigualable, incomparable de nuestro Dios. Así que el salmista reconoce aquí que en medio de esa prueba tan difícil que están viviendo, hay un Dios que es soberano y que es todopoderoso, que crea el sol, la luna, el día, la noche, ¿sí? Que seca ríos, que parte mares, que somete bestias que ningún hombre podría someter, pero que está dejando a su pueblo ser destruido por sus enemigos. Parece una paradoja, pero no es más que una evidencia de la justicia de nuestro Dios, que tarda, pero llega. Y en cuanto a la justicia, lo que no podemos decir es que Dios no sea justo. Dios es justo y es tan justo que a su propio pueblo, por causa de su desobediencia, lo reprendió como lo reprendió. Es tan justo que si tú y yo nos desviamos por causa de nuestra desobediencia, el Señor nos reprende y no es que sea malo, es que es justo. Y es que la justicia traduce en dar a cada quien lo que merece. Y si tú obras mal, pues te va mal, porque la justicia de Dios obra. Entonces, no podemos pretender vivir como se nos antoje y decir, pero como somos hijos de Dios, pues no nos va a pasar nada. Ese fue el gran error que cometió Judá.
Judá dijo, tenemos el templo, tenemos los sacerdotes, tenemos los levitas, tenemos los sacrificios, estamos bien, cometían idolatría, hacían cuanta cosa querían y pensaban, estamos bien. ¿Por qué? Porque tenemos, mira, el templo aquí está, ahí están los sacerdotes, mira, vamos a ir a presentar una ofrenda. Y el Señor dijo, me cansé de eso. Me cansé de sus ofrendas, de sus sacrificios, de las cosas que, que hacen, porque se volvió eso en una recocha, porque basan su fe en pecar y llevar sacrificios y volver a pecar y volver a llevar sacrificios. ¿No sería mejor en que vivieran en obediencia y sin tanto sacrificio? El Señor no necesita que estemos sacrificando todos los días un animal para pedir perdón por nuestras faltas. Él prefiere que vivamos en integridad y no estemos sacrificando cosas porque eh, nos volvemos, ¿qué término podría usar? Se nos convierte la fe, se nos convierte el seguir a Dios en una práctica más como cualquier otra persona, como cualquier otra nación en el mundo. Entonces, ese no era el propósito de los sacrificios, no era el propósito de las ofrendas, y no era el propósito, perdón, del santuario. El propósito no era que el pueblo se la pasara pecando para que llevaran ofrendas y sacrificios y todo el día los sacerdotes allá volé cuchillo y degollando y sacrificando y derramando sangre y ese no era el propósito. Si bien el Señor provee de una alternativa para que no venga la muerte directamente al pecador, sino que haya una prolongación de la vida de éste por medio de la misericordia, por medio del perdón. Pero el hombre insiste en pecar, insiste en seguir en lo mismo, entonces el Señor dice, no, pues me canso de esto, ya no voy más con esto. Y llegan los babilonios y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a verla, destruyeron todo a su paso, acabaron con el lugar de adoración a Dios por causa de que el pueblo vivía en desobediencia. Verso 18, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Yahweh, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Y aquí el salmista usa un término para referirse a Israel que es tórtola, ¿no? Y esto es como una paloma. Es un término que mm, se usa para hablar acerca de Israel. En la escritura se habla acerca de Israel como una paloma. En algunas ocasiones, en algunos pedazos, dice que fue como una paloma incauta. ¿Qué pasa con las palomas? Las palomas tienen una particularidad y es que parecen o actúan, ¿no? Muy confiadas, ¿no? Eh, algunas ya se vuelven, eh, digamos que, desconfiadas, pero la mayoría, no sé, por ejemplo, en lugares como en la Plaza de Bolívar, que vas tú allá y les pones comida y ellos llegan ahí y comen y no importa dónde le pongas la comida, ellos llegan, si le ponen la jaula, pues se meten ahí y se ponen a comer. Israel resultó ser así de alguna manera, ¿sí? Y eso fue lo que causó su propia destrucción. Pero también es una manera, digamos que cariñosa de referirse a Israel. Y dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Señor, ten misericordia de nosotros, dice el salmista. Mira al pacto. Y esto es, recuerda eso que prometiste, Señor. Recuerda lo que le dijiste a Abraham, Isaac, a Jacob. Recuerda lo que prometiste a David. Recuerda, Señor. Mira al pacto. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Señor, que no quedemos en vergüenza para siempre, sino que podamos alabar tu nombre y reconocerte porque nos has salvado. Levántate, oh Elohim, verso 22, oh Elohim, aboga
tu causa. Y fíjate que el salmista es algo inteligente y dice, esto es tuyo, Señor. Así es. Seguramente somos pecadores y es la consecuencia de nuestro pecado, pero somos tu tórtola, somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu amada. Señor, es tu causa. Aboga, Señor, tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Y esto es muy característico de personajes bíblicos como lo fue Moisés o el mismo David, que acuden al honor y a la gloria y a la honra del Señor para hacerle, eh, digamos que, entre comillas, ¿no? Caer en cuenta al Señor de, oye, Señor, esto que estás haciendo, lo único que va a causar es que tus enemigos blasfemen de tu nombre. No vas a hacer nada. Una manera muy, diría yo, inteligente de rogarle a Dios y es acudir a lo que Él es. Señor, es tu nombre, Señor. Eres tú porque tú fuiste el que nos sacó, le dijo Moisés al Señor cuando el Señor le dice, voy a destruir a todos estos que están adorando allá al becerro, a estos los voy a acabar porque es un pueblo cabezón, de dura cerviz. Y Moisés le dijo, Señor, no. No porque qué van a decir los egipcios, qué van a decir las naciones, qué van a decir los que nos rodean. Los sacó de Egipto para matarlos. Pues ¿qué Dios es ese? Tu nombre va a quedar mal, Señor. Entonces, es apelar a eso, ¿no? Y es lo que hace aquí el salmista. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Y dice el verso 23 y con ese finaliza, no olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Y esto es, Señor, no olvides, Señor, no olvides que el enemigo sigue hablando de ti. El enemigo seguramente está diciendo cuando llegaron los babilonios, seguramente diciendo, "Ja, ja, acabamos con el disque el dios, el mega dios. Ah, no es que era el que había echado que a los carros del faraón, que había destruido, que había hecho, que no sé qué, mire, nos lo llevamos por delante. Y para, para el salmista es, Señor, mira eso que está pasando. El enemigo se levanta contra ti, dice cosas en contra tuya y entonces ¿hasta cuándo, Señor? Pero el Eterno también reprendió a estos que hicieron. O sea, alguna vez lo aprendimos estudiando uno de los profetas y es que el Eterno, si bien reprende a su pueblo por ser desobediente, también reprende a aquellos que fueron instrumento para reprensión de su pueblo. ¿Por qué? Porque todos los que se levantaron como verdugo de Israel, puestos por Dios porque Él los pone, pero que fueron verdugos para Israel, mm, también fueron destruidos, también fueron asolados. ¿Por qué? Porque todos se levantaron contra Dios. O sea, siendo ellos instrumentos en las manos de Dios, dijeron, fuimos nosotros, somos los más duros, somos los más fuertes, y es por nuestro poder y por nuestra fortaleza que destruimos a ese Dios o que destruimos a ese pueblo. Y vemos el resultado de Nabucodonosor cómo terminó, vemos el resultado de luego de los medos y los persas cómo terminan, luego los griegos, luego los romanos, ¿no? Y ya un ejemplo más moderno, los propios alemanes y propiamente en cabeza de Hitler y del holocausto que se hizo, vimos cómo terminó. Así que mm, esto no es más que que saber que los que sirven como verdugos, es como, siempre recuerdo eso cuando el Señor, cuando Yeshua lo dice, ¿no? Eh, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, porque era necesario que el Mesías fuera entregado para cumplir su plan de salvación. Pero él mismo dice, pero de, ¿cómo es que dice? Pero hay del, hay de quien por medio, ¿cómo es que es? Hay del que ¿cómo es que se dice? Me perdí en las palabras, sí, pero está hablando de Judas, dice como, hay del que por su causa o por su culpa es entregado. Bueno, lo parafraseé mal, creo que no lo dije como es, pero se entendió la idea, ¿no? Era necesario que pasara, pero hay de por quien pase, ¿no? Y así fueron los babilonios, así fueron los medopersas, así fueron los griegos, así fueron los romanos, así fueron, como les mencionaba ahora. Y todos los que se levantan en contra del pueblo de Dios
si bien pues Dios no hace nada porque sí, sino porque su pueblo se lo merecía, pues hay de los que fueron instrumento para reprender al pueblo de Dios y que se levantaron diciendo qué poderosos somos. Ahí es donde viene el problema. Entonces, así termina este salmo. Ya el siguiente es como un, un- un salmo de agradecimiento, de alabanza porque Dios respondió o a manera profética cuando el Señor responda a esta súplica, este clamor del Salmo 74, pero nos pone a- a hacer una reflexión de las causas de los problemas por los que pasamos, de las dificultades, de las reprensiones por las que pasamos y de que muchas veces llegamos a esos puntos porque tuvimos muchas oportunidades, como decía el salmista, ya no hay señal, ya no hay profeta que hable a tu pueblo, que diga hasta cuándo va a pasar esto. Y es porque el Señor da muchas oportunidades, retarda su ira, eh, está ahí siempre para tener misericordia, pero nosotros somos muchas veces duros de corazón y cuando ya viene la reprensión, entonces ahí sí, como dice el dicho, a quejarse el mono de la pila, porque ya hubo muchas oportunidades y no las supimos aprovechar. Entonces reflexionemos en eso y sepamos que hay siempre misericordia, mientras hay vida y esperanza, ya luego de que ya no haya vida, ya a llorar a otro lado porque pues, ya no puedes hacer nada. Cuando viene la reprensión, cuando viene el castigo, mm, ya solamente queda, Señor, ten misericordia, porque fui cabezón, porque no te hice caso, porque no volteé mi rostro hacia ti, porque tuve la oportunidad, muchas veces me diste la oportunidad y no lo hice. Y ya cuando viene el machetazo, cuando viene el tramacazo, como decimos, entonces ahí sí lloramos, ahí sí, Señor, pero ¿hasta cuándo? Ay, Señor, pero ¿por qué haces esto? Pero Señor, si tú hacías esto, si tú nos salvabas, si tú nos bendecías, ¿y por qué ahora me estás pasando esto a mí? Reflexionemos en eso y no olvidemos que nuestro Dios es misericordioso, que Él retarda su juicio por su amor y por su misericordia. Entonces es es un aliciente para nosotros, pero tampoco seamos conchudos de quedarnos ahí eh, pensando que como Él es lento para la ira y grande misericordia, entonces nunca nos va a tocar la reprensión de nuestro mal proceder, sino que más bien nos reconvengamos con el Señor, perdón, y nos volvamos de todo nuestro corazón para que Él nos restaure, para que Él nos perdone. Familia, muchas gracias por conectarse, por compartir con nosotros de este estudio. Gracias por el tiempo que dedican para buscar a Dios, para compartir con nosotros. No olviden dejar sus comentarios, dar like, compartir estos estudios que pueda llegar también a muchas más personas. Muchas gracias por conectarse con nosotros y nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite, no sin antes recordar las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos y buena noche. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.
Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey